Bueno, entonces como decía Fer, voy a tratar de contar un poco de qué va esto del hardware abierto, open hardware, hardware libre, hay muchos nombres que andan dando vuelta. Lo bueno es que andan dando vuelta y que están pasando cosas. Y bueno, quería empezar un poco con esto desde lo más básico, porque siempre hablamos de ciencia abierta, de acceso abierto, de datos abiertos en estos círculos, ¿no? Que nos interesa la apertura y la democratización del conocimiento, pero nunca pensamos en las herramientas, ¿no? Y como dice este dibujito, este slide que tengo ahí, la ciencia, digamos, para hacer ciencia nosotros necesitamos herramientas. Básicamente para generar datos necesitamos de algo que nosotros le demos un input y nos dé un dato para después trabajar con eso. Y lamentablemente hoy en día las herramientas que usa la ciencia son en su mayoría cerradas. Entonces cuando hablamos de herramientas cerradas, que es algo extraño, porque siempre que hablamos de apertura hablamos de cosas, por lo general, intangibles. Cuando extrapolamos la filosofía del open source o del software libre, mejor dicho, a las herramientas tangibles, al mundo concreto, lo que nos encontramos es que en el mundo científico, en la academia, las herramientas que usamos son cajas negras. Y son cajas negras en el sentido me imagino que este concepto la mayoría lo conoce, pero por si alguno no tiene muy familiar el concepto de black box o caja negra, las herramientas que nosotros usamos, nosotros, como les decía antes, le damos una información y obtenemos un dato y no entendemos muy bien qué pasa en el medio, ¿no? Entonces, por eso se dice que son un modelo de black box o caja negra, caja cerrada. Yo puedo tener idea de cómo es el proceso físico o el principio por el cual el dato se está generando, pero en la mayoría de los casos a ciencia cierta no sé muy bien qué está pasando cuando yo le doy una información a la herramienta y obtengo un dato. Y eso en la ciencia es un tema, porque nos interesa que justamente podamos reproducir los experimentos, por ejemplo, entre otras cosas. Otra cosa que pasa con las herramientas científicas hoy en día es que son difíciles de mantener y son difíciles también de customizar o personalizar. Esto pasa sobre todo, o lo sufrimos mucho cuando trabajamos en un laboratorio que no está en los centros o en las ciudades donde se produce, los centros, digamos, del norte global donde se produce la tecnología. Si nosotros estamos trabajando en un laboratorio o en un centro de investigación donde usamos herramientas que son producidas por gente que no está en el país y que se nos rompe algo, es muy difícil poder repararlo. No solamente es difícil en términos de tiempo, sino que es difícil en términos de dinero. Lo mismo cuando por ejemplo, tenemos un experimento que es, o queremos innovar, queremos hacer algo distinto, queremos hacer algo muy particular dentro de nuestra investigación y precisamos que la herramienta tenga alguna modificación. Bueno, si nosotros quisiéramos pedirle al proveedor que le haga a la herramienta científica algún tipo de modificación, eso costaría muchísimo en términos de tiempo y también de dinero. Otra cosa que pasa con las herramientas es que por lo general son caras y por lo general son propietarias. Entonces, cuando decimos que son cerradas, principalmente lo que nos estamos refiriendo es que toda la documentación referida a su diseño no está disponible. Una cosa que está bueno aclarar cuando hablamos de hardware científico, y es más que nada por esto que decía al principio de los términos, ¿no? El hardware abierto, tecnologías libres, tecnologías abiertas, bueno, ¿a qué se refiere? Hay un poco de confusión ahí porque en inglés la palabra hardware se refiere no solo a lo electrónico, sino también a, por ejemplo, un muestreador de suelo, que es una herramienta mecánica. Nosotros generalmente en español tenemos más asociada la idea de hardware a lo electrónico, pero cuando hablamos de hardware científico hablamos de cualquier herramienta que se utilice para hacer ciencia. También se utiliza mucho la palabra wetware, o sea, cosas... cuando hablamos de hardware científico no es solamente instrumental terriblemente complejo, sino es instrumental también simple, mecánico, analógico y también, por ejemplo, reactivos que se utilizan en reacciones dentro de la investigación científica. Entonces, el panorama actual es que hoy las herramientas son cerradas.
Y bueno, en este slide lo que quería mostrar es que una maravillosa combinación que viene pasando en los últimos años es que, además de todas estas imágenes que están acá, reflejan un poco lo que se llama la comunidad maker, o las personas que fabrican cosas, ¿no? Cosas muy variadas, de muy distinta naturaleza. Y esto, como les decía antes, tiene que ver un poco con dos cosas. Primero, con un descenso, o sea, una baja en el precio de los componentes electrónicos en los últimos 10 años, que hace que ahora sean mucho más accesibles a una enorme cantidad de personas. Y por otro lado, la masificación del acceso a Internet, que hace que muchas más personas tengan acceso a materiales educativos que les permiten construir cosas. Y entre esas cosas, por lo general, lo que más llama la atención o lo que más se conoce es lo que se llama la comunidad maker, ¿no? O hacedores. Está muy relacionado, por ejemplo, en Estados Unidos, a la figura del inventor de garage, del hobbyista de fin de semana. Está muy relacionado a productos de consumo, cositas con LEDs. Bueno, Arduino es un componente muy importante de esto, que es una de las primeras, o sea, las más importantes, diría, placa electrónica abierta, no libre, pero abierta, digamos. Entonces, quería como evidenciar esto acá como para mostrar la combinación interesante de que, bueno, la ciencia requiere de herramientas y de repente hay un montón de gente que está fabricando herramientas bastante más baratas y accesibles de lo que eran hasta hace 20 años. Entonces, ¿por qué no imaginar, además de todos estos productos de consumo abiertos y de bajo costo, por qué no empezar a imaginar que podemos construir herramientas científicas abiertas, no solamente productos de consumo? Entonces ahí es cuando empieza esta combinación a dar algunos resultados más interesantes, ¿no? La ruedita, pongo el logo que está en el medio, es el logo del Open Hardware Association, la Asociación del Open Hardware, que no es para ciencia, o sea, es Open Hardware en general. Cuando hablamos de hardware abierto, lo que estamos diciendo es que se trata de herramientas que poseen toda la información acerca de su diseño y de cómo construirlo y de cómo utilizarlo, y básicamente el funcionamiento y los planos de diseño disponibles y abiertos para que cualquiera se los pueda bajar, estudiar, replicar, comercializar si quiere. Hay distintas licencias. Hay una de las licencias, por ejemplo, la elaboró el CERN, que es la CERN Open Hardware License, que es muy usada también en la comunidad. Hay otras. Lo interesante del hardware es que implica, entre otras cosas, una diversidad de conocimientos en juego que, por ejemplo, es distinto a lo que podríamos imaginar con el software libre o con los datos abiertos, ¿no? Que es algo como más manejable en un punto. Cuando queremos hacer herramientas abiertas, tenemos que lidiar con varias capas de apertura. Por un lado tenemos la apertura del diseño, que es la apertura básica de la electrónica o de la mecánica que tiene la herramienta, pero también tenemos la apertura del software, porque probablemente, salvo que sean herramientas mecánicas, esas herramientas tengan una capa de software que maneja el hardware. También hay información sobre el diseño a nivel estético, por ejemplo, hay muchas herramientas que tienen información sobre eso. Entonces, es un trabajo que requiere de una diversidad de conocimientos y tiene una complejidad tanto a la hora de mostrar la documentación abierta, no es solamente código, pero también a la hora de construir hardware. Entonces, bueno, lo que quería mostrar un poco con esta diapositiva es algunas de las ventajas, ¿no?, que tiene el hardware científico abierto sobre la forma convencional actual de tratar con las herramientas científicas. Básicamente, la forma de hacer hardware científico abierto es colaborativa, ¿no?, derivada de toda esta cultura de la apertura y originalmente del software libre. Uno se basa en diseños previos que fueron liberados o que fueron abiertos por otras personas de la comunidad, y va haciendo mejoras, lo va publicando y así vamos construyendo cosas. En este sentido, una de las iniciativas que
que no es para ciencia precisamente, pero que es muy evidente de cómo funciona esto, es Instructables, que es básicamente un YouTube de cómo construir cosas. Otra característica básica del hardware abierto es que es documentado. O sea, si no tiene toda la documentación disponible, no es abierto. Y esto parece una pavada, pero es un desafío bastante importante, porque la realidad es que es muy difícil documentar hardware. No, de por sí es difícil documentar, pero documentar hardware, como les decía, tiene varias capas. No todas las herramientas para producir hardware son abiertas, entonces tenemos la paradoja de que la herramienta para diseñar una plaqueta no es abierta, entonces como lo documento, y empiezan a jugar otro tipo de cosas. Pero la premisa básica es que para que un tipo de hardware sea abierto, tiene que estar documentado. Si está documentado, entonces asumimos que va a tener toda una serie de beneficios. Por ejemplo, que va a ser más fácil mantenerlo y va a ser más fácil personalizarlo, que es lo que hablábamos antes. Si yo sé cómo funciona el instrumento, puedo empezar a pensar, puedo entender la lógica que está atrás y puedo decir, bueno, entonces quizás puedo hackearlo, básicamente. Puedo decir, bueno, quizás le agrego esto y puedo utilizar este instrumento para hacer otro experimento, o se me rompió, necesito esta pieza, pero lo puedo reemplazar por otra. Otra cosa muy importante es que ahora con todo el tema de la reproducibilidad de los datos, una cosa que me parece bastante provocativa que dice la comunidad de hardware científico abierto y que me parece que está bueno traerla a estos ámbitos, es que no hay ciencia abierta si el hardware no está abierto. Lo podemos discutir después si quieren, pero la realidad es que, bueno, lo que plantea esta gente es cómo vamos a confiar en los datos que se producen si no sabemos cómo se producen. Otra cosa bastante característica del hardware abierto y del hardware científico abierto es que en general es más barato que el convencional. Esto no quiere decir que sea de bajo costo. O sea, no siempre el hardware científico abierto es de bajo costo. Sí, generalmente es más barato. Y otra cosa que pasa es que hay un prejuicio muy grande con las herramientas abiertas, y es que como son un poco más baratas, generalmente se asume que son poco precisas o que no sirven para hacer ciencia de verdad, ¿no? Que hay todo un prejuicio alrededor de eso. Sirven para ciencia comunitaria o ciencia ciudadana, pero para ciencia de verdad no sirven. Que es un prejuicio muy, muy distribuido y que es bastante, ahora vamos a ver que no es muy válido. Finalmente, bueno, ahí a la derecha, una de las cosas que tiene el hardware científico abierto es que ayuda a borrar un poco la frontera de la ciencia entre adentro y afuera de la academia. Porque permite, justamente, pone en manos de más gente más herramientas y de gente más diversa. Entonces empiezan a pasar cosas que pasan cuando les das herramientas a gente que antes no las tenía. Entonces, lo bueno del hardware científico abierto es que está en todos lados. O sea, no es algo que tenemos que imaginar o que tenemos que pedir que pase. No, ya está pasando por todos lados y en distintas formas. Estas imágenes que yo les puse acá son de distintos desarrollos de hardware científico abierto alrededor del mundo. El rojo que está en la esquina a la derecha, arriba, es una plataforma de microfluídica digital, se llama OpenDrop, fue desarrollado en Suiza y es muy popular, ya fue hackeado y está por todos lados. Después yo, si quieren, paso una serie de links con toda la documentación de estas herramientas. El que está más abajo, con los cables, es un desarrollo que se llama Spikerbox, que es de Backyard Brains, que es una empresa que se dedica a hacer hardware científico abierto para neurociencias. Entonces, lo que quieren ellos es acercar la experimentación con neurociencias a más gente, y lo que hace el Spikerbox es amplificar las señales, el cambio de potencial eléctrico que tienen las neuronas, especialmente creo que es con insectos. Esa imagen no lo muestra muy bien, pero ellos trabajan con insectos, y directamente pueden ver en vivo los spikes, que son estos cambios rápidos de potencial.
El del medio es QCM, esto también tiene que ver con lo que hablábamos del mito de como es bajo costo, es poco preciso, porque QCM es una microbalanza, una balanza de precisión que está hecha con Open Hardware y que es utilizada en muchísimos centros de investigación alrededor del mundo. Y finalmente el que tiene el artículo de PLOS y que tiene las imágenes abajo es un desarrollo de un microscopio de fluorescencia que ganó el premio del Open Source Toolkit de PLOS de este año. Básicamente está desarrollado por el equipo de la Universidad Católica de Chile y es básicamente un microscopio que mide fluorescencia con una gran precisión. Esto es un poco para mostrar que realmente hay open hardware de muy alta calidad y también hay, y es de menor costo, pero no es bajo costo, y también, como vamos a ver, por fuera de la academia se usa mucho el open hardware o el hardware abierto para desarrollar proyectos de ciencia comunitaria. Después creo que van a hablar más de ciencia ciudadana y ciencia comunitaria. Yo acá puse nada más 3 proyectos. Uno que me parece que todos coincidimos en que es inspirador para muchos de nosotros y un poco pionero en todo esto de la ciencia comunitaria con herramientas abiertas, que es Public Lab. Public Lab es una iniciativa que nació en Estados Unidos a partir del derrame de petróleo en el Golfo de México, en el cual con herramientas de hardware abierto, básicamente una cámara y un globo, la gente, la comunidad alrededor del Golfo monitoreó la extensión de la mancha de petróleo cuando el gobierno no estaba dando información al respecto. Y esos mapas que ellos hicieron fueron lo suficientemente precisos para que después se volvieran oficiales. En base a Public Lab, un montón de gente se inspiró, un montón de gente se inspiró y hicieron proyectos. Bueno, Ether es uno de esos proyectos que estamos tratando de construir monitores abiertos de calidad de aire con la comunidad de Villa Inflamable y con otras comunidades en Córdoba y en Mendoza. Vuela que es el proyecto de la foto, es un proyecto de Chile donde Paz Bernaldo y Gustavo Pereira Irujo lo que hacen es desarrollar drones abiertos con la comunidad de Melipilla, básicamente para monitorear, entre otras cosas, por ejemplo, el avance de una cantera que es ilegal, que ya está cerrada. Y proyectos como estos hay un montón. Entonces, lo que resulta interesante del hardware abierto es esto que decíamos antes de empezar a borrar un poco la frontera de quién puede hacer ciencia. Y cuando pasa esto, bueno, pasan varias cosas. Por ejemplo, que bueno, este mapa que es viejo, desde 2011, yo no lo actualicé, hay uno ya del 2016 y creo que hay uno nuevo, pero el patrón sigue siendo más o menos el mismo. Esta asimetría que tenemos de producción de conocimiento y que además es solo de conocimiento dentro de la academia, de la universidad, empieza a jugarse de otra manera. Entonces empieza a haber más gente que produce ciencia, empieza a haber más gente que produce datos. Una cosa muy interesante, muy típica de los proyectos de ciencia comunitaria es que se trata de necesidades locales, ¿no? En el caso de Vuela, por ejemplo, el monitoreo de esta cantera que le interesa a la gente que vive ahí para que se cumpla con la ley y con lo que está reglamentado. En el caso de la contaminación en el Golfo, lo mismo. Quieren saber sobre qué está pasando en su propio ambiente y las herramientas ahora están disponibles. Entonces, todo eso es habilitado por la posibilidad de acceder a la herramienta. Por eso decimos que el open hardware o el hardware abierto tiene el potencial de democratizar el conocimiento y que tiene mucho potencial además en zonas y en países como el nuestro, donde los investigadores, por ejemplo, dentro de la academia, los investigadores están muy restringidos en términos de presupuesto, podrían aumentar la potencia de sus investigaciones a través de obtener más réplicas de datos con más hardware que es más barato, o también fuera de la academia, cuando las comunidades tienen problemas que no son de interés ni para los gobiernos, lamentablemente, ni para los mercados, porque no existe un potencial de un mercado interesante, la gente puede tomar esas herramientas para trabajar sus propios problemas. Dentro de todo esto que venimos hablando del hardware científico abierto,
hay mucha gente muy diversa dando vueltas. Entonces, como la idea que congrega a toda esta comunidad es la de que las herramientas estén disponibles, estén abiertas para que todos las podamos usar, la comunidad es gigante. Yo acá tomo un poco el caso de Gauge, que es el movimiento por el hardware científico abierto global. Es un movimiento muy particular. Yo siempre, a mí me gusta mucho ilustrarlo con una cuestión, y es que el 70% de las reuniones que hace Gauge son en el formato unconference o desconferencia. O sea, básicamente los participantes de la reunión moldean el contenido de la reunión en un 70%, que es un montón. Y Gauge nació en el 2016 en CERN, en Suiza. La segunda edición fue en Santiago de Chile. Y en Santiago de Chile, bueno, yo estuve ahí, y una de las cosas que me parecieron geniales, es que al mismo tiempo vos podías ir a una unconference de derrotando el capitalismo con tecnologías libres y de modelos de negocio para open source, digamos, como para ejemplificar la diversidad de la comunidad. Gauge lo que tiene de particular, o lo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y creo que le gusta a más de uno, y por eso la gente que está en Gauge está muy comprometida con el movimiento, es que no es simplemente otra conferencia técnica, ¿no? Uno ve el nombre hardware en la conferencia y diría, bueno, ¿para qué? O sea, voy a ir a un taller para soldar. Y sí, hay talleres para soldar, pero también, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron en el primer Gauge fue elaborar un manifiesto. Un manifiesto que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que el hardware científico abierto es accesible, vuelve mejor a la ciencia, es ético, cambia la cultura científica, la democratiza, empodera a la gente, bueno, distintas cosas. Este manifiesto lo pueden encontrar, yo voy a pasar el link, lo pueden leer, lo pueden firmar, está traducido a múltiples idiomas por distinta gente de la comunidad. Hay una política, se hizo una política de diversidad muy fuerte dentro de la comunidad, de que 33% de las personas tiene que ser de cada continente, tiene que estar equitativo repartido. Ven que esa imagen tiene el mapa dado vuelta. Tienen que estar representados todos los grupos étnicos. Bueno, tiene una política de diversidad que realmente se lo toma muy en serio, y está bueno. O sea, se nota que el espacio es un espacio seguro, digamos. Y básicamente una cosa también interesante es que la modalidad colaborativa se extiende a todo. Entonces, esa foto que ven ahí de gente levantando la mano es porque la gente todo el tiempo está eligiendo en formato asamblea qué es lo que va a pasar. Y las cosas pasan, o sea, es en formato asamblea, pero la verdad es que está muy, muy bien organizado. Y una de las cosas que pasaron es que se elaboró un documento con los pasos a seguir hacia el 2025, donde básicamente las acciones se dividen en 3 cosas: en aprender, support, no sé cómo sería support en Spanish, pero se entiende, ¿no? Como soportar, mantener y crecer. Y apoyar. Sí, apoyar, ahí está, eso, gracias. Entonces, las acciones que va a hacer la comunidad de acá a 2025, con el objetivo final de que el Open Hardware esté en todos lados en el 2025, que es un objetivo bastante ambicioso, para una comunidad bastante ambiciosa también, es que hay que aprender más sobre el Open Hardware, hay que aprender más sobre cómo se hace, cómo se evalúa, cómo monitoreamos los proyectos, hay que saber más de licencias. Por otro lado, hay que entender más cómo podemos apoyar estas iniciativas para que sobrevivan en el tiempo. Por ejemplo, muchas de las iniciativas que no son académicas tienen la cuestión de, bueno, de dónde sale la plata para hacer esto? ¿De dónde sale la plata cuando las iniciativas son académicas? Bueno, de distintas formas, no solo la cuestión de la plata, sino cómo nos capacitamos entre todos para avanzar como comunidad. Y la última tiene acciones más relacionadas a hacer crecer la comunidad, no solo a escala, sino en diversidad. Esta es una imagen bastante borrosa, después paso una mejor, de un mapa que empecé a hacer sobre cómo es Gauge acá en Latinoamérica. Y en Latinoamérica Gauge es súper variado.
Hay iniciativas comunitarias como Vuela, hay gente que está haciendo tecnología dentro de la academia, como el CTA, que es un departamento de física dentro de la Universidad de Río Grande del Sur, que está haciendo todo con tecnologías abiertas. Hay toda una rama de Ghosh que trabaja con biohacking, donde está la red Sintec Bio, está un referente importante que es la Universidad Católica de Chile. En México hay gente haciendo arte con hardware abierto, como que se llama Interspecifics. Bueno, es una comunidad súper variada e interesante para conocer. Bueno, si a uno le interesa Ghosh, lo primero que puede hacer, o si uno quiere aprender más de todo esto, una muy buena forma de empezar es sumarse al foro de discusión. Es un foro súper amigable y donde se pueden preguntar cosas desde técnicas hasta filosóficas del Open Hardware, y la gente se suma a discutir sin ningún problema. Después también paso también por el link. También, si de alguna forma estás haciendo hardware libre o hardware abierto y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer con eso, o no sabes cómo compartirlo, hay varias opciones para documentar. Hay un experimento que se llama DocuBricks, que es de un miembro de la comunidad de Ghosh, que es una plataforma hecha por la comunidad. Y después hay mucha gente que también publica en Open Science Framework. Hay un journal de Open Hardware donde se pueden publicar trabajos sobre esto. También es una revista de la comunidad. Y bueno, se pueden seguir todas las novedades por el Twitter de Ghosh, que es Ghosh Community. Las últimas novedades son que el del 10 al 13, de octubre, o sea, ya mismo, es la tercera reunión anual de Ghosh, es en Shenzhen, en China. Es en Shenzhen, que es del hardware, básicamente. Es una ciudad que en los 70 tenía 30.000 habitantes y ahora tiene, bueno, creo que 20 millones, una cosa así. Básicamente, su economía es a base de desarrollo de hardware. Tiene el mercado de hardware más grande del mundo. Es muy impresionante, así que, bueno, en ese lugar tan particular va a ser Ghosh, con el desafío de ver cómo se escala el open source hardware o el open science hardware sin perder estos valores del manifiesto. Que bueno, muchas gracias. Esas son las fotos de la primera reunión en el 2016, 50 personas, y en el 2017 ya bastantes más, 100. Así que esperemos ahora en Shenzhen a ver qué pasa, a ver si seguimos sumando. Y esos son los créditos, los dejo ahí. Buenísimo. Bueno, Juli, muy bueno, muy interesante, la verdad, todo el laburo de la comunidad. Ghosh, ¿así se dice? Sí, Ghosh. Muy bueno. Bueno, aprovecho para los pocos que quedamos por acá, si quieren hacerle alguna pregunta a Julieta, y si no, yo, mientras alguien se anima a preguntar algo, yo tiro una o dos preguntas que me resultó muy interesante. Primero, vi, lo fuerte por ahí de la comunidad, ¿no? Me llamó la atención las características de la comunidad, el planteo desde la diversidad, la inclusión, esto del dibujo del planeta al revés, incluir al sur, y esto que comentaste por ahí de el tipo de organización de la conferencia, que haya más paneles de desconferencia y que se arme ahí la discusión. Esa misma comunidad, ¿cuántos años más o menos ves que viene el tema y que viene creciendo? Y la formación, ¿qué hay? Hay biólogos, hay gente de ciencias sociales, hay gente de programadores, que para ir intentando, por más que dijiste que hay perfiles muy distintos, pero intentando encontrar un perfil, digamos. Bueno, ahí está buena la pregunta, porque hay de todo. Claro. Es como, es de nuevo, ¿no? O sea, lo único que, una de las chicas que estaba más organizando Goya hace más tiempo, esto es muy nuevo, esto es del 2016. Pero la comunidad está pensando en un objetivo 2025, ¿no? Y están pasando cosas, es como que está ganando momento esto, está como cada vez más en todos lados. Una de las cosas que me decía Jenny Molloy, que es una de las primeras organizadoras,
es que lo único que une a toda esta gente es que ellos pretenden que el hardware sea abierto, científico sea abierto para 2025. Después es una variedad, digamos, es una bolsa gigante. Entonces tenés gente, por ejemplo, hay una rama muy clara que es del lado de la biología sintética, de gente que viene del palo del biohacking, del lado más comunitario. Para el que no sepa, básicamente biología sintética, la gente que trabaja con organismos y modifica organismos para hacer distintas cosas, desde luces, arte, desde el palo más del biohacking, hasta cosas académicas, científicas 100%, desde iniciativas como la red Sintec Bio, que agrupa gente de Perú, de Colombia, de Chile. Ya les digo, Chile es un centro fuerte con eso. Entonces tenés toda esta gente de la biología, pero después hay también toda una corriente fuerte de gente trabajando con ciencia comunitaria y medición de parámetros ambientales. Entonces ahí ya tenés más gente midiendo contaminación atmosférica, contaminación del agua, con parámetros de los suelos. Y hay gente que tiene todas las credenciales y hay gente que no, que solamente está experimentando con esto hace mucho tiempo y sabe muchísimo, ¿no? Por eso es interesante. Bueno. Y Juli, digo, me imagino, digamos, como mucha tensión debe haber desde las universidades por intentar patentar, digo, muchos desarrollos y muchos prototipos, y desde la industria o desde el mundo privado también, intentando por ahí financiar o captar muchos de esos desarrollos. ¿Esto es así, digo, esa tensión como...? Sí, o sea, la relación con la universidad, por ejemplo, es algo que todavía está, bueno, es una de las cosas que más se discute, ¿no? En la comunidad, que creo que es algo que pasa en la ciencia abierta en general. Todavía no está, quizás con el acceso abierto es donde más maduro esté, pero con el hardware abierto todavía no es clara la relación con la universidad. Los investigadores que desarrollan hardware lo hacen en su tiempo libre, o sacándole tiempo a su beca, o sacándole tiempo a su trabajo diario. Por lo general, la universidad no apoya esto y cuando hay un desarrollo interesante pretende patentarlo. También igualmente juega todavía este prejuicio que yo hablaba antes de que las cosas de hardware, los instrumentos de hardware abierto son low cost o bajo costo, entonces... 5 minutos. Oh, perdón. Perdón, Juli, seguí. Estamos hackeando un espacio que es la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, que ya cerró todo, nos escondimos en un lugar, por eso vinieron a preguntar a ver que sí, cuánto... Está bien. Perdón, el ruido y la interrupción. No, eso, ¿no? Que la relación con la universidad es poco clara y con los privados no es tanto el problema, sino yo todos esos desarrollos que mostré son gente que lo empezó a hacer y después se hizo su propia empresa y lo empezó a vender. Y esto está bueno también hacerlo entender, ¿no? Que, bueno, hay mucha gente que de repente empieza a tener su modelo sostenible de empresa de hardware abierto. Perfecto, muy bueno, muy claro. Bueno, no vas a estar presente No, me lo voy a perder. pero en espíritu vas a estar el próximo sábado en la OpenCom, la TAM, como parte ahí del grupo organizador, así que, no sé, ¿querés? Sí, lo voy a hacer virtual. Sí, perdón. No, nada, la verdad es que me parece súper importante que estemos activos ahí con OpenCon Latam, que estemos siguiendo lo que está pasando y tratando de aglutinar a la comunidad todo lo más posible, porque están pasando cosas cada vez más rápido y más lejos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que a mí me gusta resaltar siempre de Ghosh es que en Latinoamérica Ghosh tiene como un twist, un sabor bastante distinto y bastante especial, ¿no? Como más relacionado a esto de la ciencia comunitaria y a solucionar problemas que le importan a las personas. Y es muy distinto eso en Europa y en Estados Unidos, donde se ve algo más académico, más hobbyista. Entonces,
nada, me parece que está bueno aprovechar el momento para empezar a unar fuerzas entre la gente que estamos haciendo ciencia abierta, que estamos, me parece que por todos lados. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo en el poder de síntesis de en 20 minutos presentarnos introducirnos a qué es el hardware abierto y el movimiento Gauge. Así que creo que está muy bueno y sin lugar a dudas que, digamos, hagamos algún otro webinar y que nos recomiendes casos y proyectos como algunos que mencionaste para invitarlos a participar de esta serie de webinars. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, tienen mi mail, así que cualquier cosa. Perfecto. Sí, igual vamos a compartir esta presentación. Te pedimos después, mándamela y ya después subimos y compartimos todo de cada webinar. Intentamos hacer los recursos educativos abiertos, compartir la grabación, compartir la presentación y los links que los especialistas como vos en este caso presenten. Así que, bueno, Juli, te agradecemos mucho. Acá son casi las 6:30 de la tarde. Vos andá a Ginebra o a dormir o a festejar algo, no sé. A dormir.